Padre Santo, enséñanos a hacer tu voluntad. Tú nos has elegido para que hiciéramos tu voluntad como la hicieron José y María al acoger ser padres terrenales de tu Hijo Jesucristo, de aquel que vino a salvarnos al mundo. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos cada día para comprender que tú viniste a hacer la voluntad del Padre del cielo, Señor Jesús, y por eso naciste en Belén, haciendo la voluntad del Padre en la vida cotidiana de tus propios padres terrenales. Danos a entender, Señor, aquello que tú has dicho y clamado en medio de las multitudes. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. El Señor Jesús ha dicho, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Para ir ante ti, Señor, a la vida eterna, esa vida que tú pensaste desde el principio, antes del pecado original, precisamos de hacer la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa voluntad que lo que hace es darnos la felicidad real. Creemos muchas veces, Señor, que tu voluntad es una carga pesada, cuando haciendo tu voluntad nos liberamos de toda carga. Jesús nos salvó a todos muriendo en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre. Pero ya vino como alimento para todos. Y la prueba es que nació en un pesebre. Allí ya se nos dio como alimento espiritual. El lugar de comida de los animales es donde Jesús es puesto por su madre María para que sea alimento para la humanidad entera para siempre. Ese alimento que se consumaría cuando instituye la Eucaristía y luego se consumaría también en la cruz y en la resurrección. Vamos ahora a hablar del nacimiento de Jesús, de ese momento del nacimiento. Y voy a leer nuevamente el único evangelio que habla del nacimiento, que es el de Lucas. Y nos vamos a fijar en algunas cosas más. Lucas 2, 1, 7. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Quirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento para ellos. Voy a empezar haciendo una explicación que hemos hecho muchas veces, pero que hay que insistir. Por ejemplo, en este evangelio escrito por Lucas vamos a descubrir que no necesariamente María y José se encontraron en que no había alojamiento, sino que no había alojamiento para ellos, dice la Escritura, no dice para otros. ¿Qué sucede entonces? Que la Escritura no es histórica. Vamos a discernir rápidamente. La Escritura dice lo que dice y desde ahí los biblistas historiadores discuten. Lo que está claro son algunos aspectos.
otros no están claros. Pero lo que a nosotros nos interesa, pese a que podamos poder confrontar varias de las tesis que se pueden dar, lo que nos interesa es qué nos dice el Espíritu Santo hoy para nosotros respecto a hacer la voluntad de Dios todo el año, para acoger a Jesús que nace en nuestro corazón cada día cuando cumplimos su voluntad y que se contrista cada vez que no hacemos su voluntad. Si no nos alimentamos de aquel que nació en una comedora, no tendremos su alimento. Y pese a que hagamos muchas cosas en la iglesia, muchos actos, muchos eventos, sí, el alimento final es Jesús en la Eucaristía. Quien coma de este pan tendrá vida eterna. Pero el pan de la palabra de Dios también es palabra que transforma el corazón. Y Conchi nos hablaba antes de esa palabra también de Isaías, que decía: mis palabras no volverán a mí sin haber hecho efecto. Eso es palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver que José y María, según uno de los hombres que hizo un libro en el año 1941, que es el abad Giuseppe Ricciot, italiano, que precisamente vivió a finales del siglo XIX hasta 1964, era sacerdote, biblista, arqueólogo. Él ha comprobado cosas respecto y ha estudiado mucho respecto a la historia, a los hechos históricos de Jesús. Y en este caso, él, luego hay otros textos donde también se confrontan cosas, él nos explica algunas cosas. Primero, por ejemplo, lo que nos hablaba David antes. Todos los censados debían ir al censo, pero lo que no está muy claro es que fuera necesario que la esposa, por la cultura de la época, la política de la época, debiera acompañar a José. Pero José, claro, preocupado que su esposa iba a cumplir, y eso nos dice el abad Ricciot, invitó a María y le dijo que fuera con él para protegerla de aquella situación. Debemos también entender otra de las cuestiones de la posada. La posada es difícilmente un lugar que estuviera lleno. Debemos contar que había 1000 habitantes en Belén y que sí, las caravanas que iban hacia Egipto pasaban por allí. Y por el censo debería haber mucha gente. Pero las posadas eran un patio con muro alto, con un porche, y donde la gente dormía allá debajo, no a cielo abierto, pero sí en ese porche. Entonces habían unos lugares más reservados con intermuros que si se pagaba, se podía acceder a este servicio de más intimidad. Pero lo que nos cuenta hoy el Evangelio del nacimiento no es ya qué pasó, sino que Dios utiliza todo lo que debemos hacer, incluido lo legal, nuestra propia vida, para que cumplamos su voluntad. Y en nuestra libertad podemos rechazar. José y María, y esa sería la tesis del abad Ricciot, explica que cuando San Lucas
señala que no había sitio para ellos en la posada, dice, esta frase es más intencionada de lo que parece. Es difícil imaginar que en la posada o en Belén, donde además José tenía familia, no hubiera ningún rincón en el que acoger a los dos esposos. Sin embargo, ese para ellos podría indicar que en aquellos días y en aquellas circunstancias, con el abarrotamiento y la absoluta promiscuidad, había mucha promiscuidad en aquella época, que se vivía en los lugares públicos y en las casas pobres de Belén, lo que no encontraba María era un lugar íntimo donde tener al niño. Y ahí estamos en los eternos debates de los temas históricos. No hace falta ser demasiado inteligente para hoy, siglo XXI, ver cómo se trata la historia. Los hechos de cada día, salen en los diarios o no, los historiadores lo tratan según si son de una ideología o son de otra ideología. A partir de ahí, el tema está en que si hoy que tenemos todos los medios para plasmar la historia como es, somos incapaces de asumir la propia historia de hechos públicos, ya ven lo que está pasando en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se plasmará eso en la historia? Pues imagínense en aquel tiempo donde José y María vivieron con estupor desde el anuncio del ángel que iban a ser padres del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se plasma en la historia? Hay datos que están comprobados, como este, que había promiscuidad y que María parece que no quería ser atendida por ninguna mujer, sino que quería ser atendida precisamente ella misma en el momento del parto, para dar intimidad. Fijémonos que por revelación del Espíritu Santo, si hay alguien que siembra la duda muchas veces utilizando la teología, es que ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Nadie vio a Jesús resucitar, pero sí que lo vieron resucitado y históricamente traspasar las puertas. Luego, el nacimiento sucede lo mismo. Vieron al niño nacido, pero nadie lo vio nacer. Y eso nos puede extrañar mucho. ¿Qué dirá la historia de este retiro? Nadie sabe que estamos reunidos en retiro, solo los que estamos. ¿Quién va a escribir que estamos aquí? Y si hay un milagro del Señor y no lo han visto y nosotros lo decimos, ¿quién nos va a creer? Estamos en el mismo caso de José y María. Que en nuestra vida escondida actúe Dios no quiere decir que eso se plasme en la historia. Creo que es Lucas quien dice en este libro, si hubieran podido escribir muchas más cosas que hizo Jesús y llenarían el mundo entero. Pero no están escritas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para toda la eternidad, para todos los habitantes que pasarán por la tierra. Es palabra de vida para llevar al Salvador del mundo a cada día. Y eso es lo que debemos hacer, acoger la palabra de Dios en nuestro pesebre, acoger a Jesús que nace en nuestro pesebre, como lo hizo María. María, nos dice Lucas, lo puso allá entre pañales, solo tenía pocos. Algún teólogo dice 4. Ya sabemos que los números
en la Biblia siempre significan algo. 4 es los necesarios, como aquellos 4 que subieron por el tejado a un enfermo en camilla porque no podía ver a Jesús porque la casa estaba llena, y Jesús luego lo cura. María tuvo lo necesario para tener a su hijo como Dios quería. ¿Cuál es el mensaje del Señor? El mensaje del Señor es que nació en la humildad. Fijémonos que hay otra cuestión histórica que se mal utiliza en este evangelio. Dice que tuvo a su hijo primogénito. Hijo primogénito no es, en el término hebreo es Bekor, B-E-K-O-R, un término técnico de especial importancia jurídica, porque el primogénito judío debía ser presentado en el templo. Por eso Lucas lo describe en los capítulos sucesivos, pero no quiere decir que la Virgen María tuviera más hijos. Cuando Jesús habla de mi madre y mis hermanos o mis parientes, ¿se está refiriendo a la comunidad o se está refiriendo a parientes cercanos, pero no a sus hermanos de sangre concebidos por la Virgen María? Entonces, lo que debemos ver es que la concepción que hizo María de Jesús, de creer que el Espíritu Santo actuaría en ella, es la primera actitud que debemos tener. Creemos que el Espíritu Santo, haciendo 150 kilómetros a pie a 30 por día, actuaría en nuestra vida. No, es que no voy a tal sitio porque tengo que hacer 6 traslados. No voy a tal otro porque lo que el Evangelio nos muestra es que el nacimiento de Jesús en Belén es fruto de múltiples sís de José y María ante dificultades para que nazca Jesús. Múltiples en las dificultades que se encontraron, unas históricamente probadas, otras debatidas, pero en todo caso que el nacimiento de Jesús es un hecho probado histórico, está ahí. A partir de aquí, lo que debemos entender, ¿estás dispuesto a que el Espíritu Santo vaya haciendo nacer al Hijo de Dios en tu pesebre, en tu corazón, para ser alimento para los demás, siendo y encarnando tú la palabra del Evangelio, cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida cotidiana, sin hacer ruido, sin querer salir en los medios, sin querer? Es que soy voluntario en 27 asociaciones. Lo que aparentemente es bueno no tiene por qué ser la voluntad de Dios para nosotros. ¿Es malo hacer voluntariado? No, pero es mejor hacer solo el voluntariado que Dios nos pide. ¿Es bueno tener 1000 conocidos? No, pero es mejor profundizar en la fe y en la vida con las personas que nos queremos. ¿Qué nos enseña María y José? La familia de Nazaret nos enseñan que en el amor donde una sola humanidad, que es el matrimonio, María y José, Dios se hace presente y hace maravillas en medio de todas las dificultades. Fijémonos otro dato. A nosotras que nos gusta a todos decir, yo nací a las 7 de la mañana, no, yo a las 4 de la tarde, yo mientras mi madre quería comer, a todos nos gusta. Jesús nació de noche. La luz brilla en las tinieblas. Y nos dirá San Juan, Jesús es la luz. Jesús es la humildad. Una luz pequeña
que salvará al mundo entero. Nace en la noche y brilla en las tinieblas. Nos está diciendo lo que Pablo repite luego, el gran primer teólogo del mundo. Somos fuertes cuando somos débiles. La luz brillará en las tinieblas cuando dejemos que Dios sea luz en nuestra vida cotidiana. En el momento que no lo dejamos, Dios da libertad y el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué dice San Juan cuando dice la luz vino al mundo, pero los suyos no lo acogieron? Dice, pero aquellos que lo acogieron, los ha hecho hijos de Dios. Hijos con el Hijo del mismo Padre y de la familia de Jesús. Cada vez que acoges la luz, tienes la condición de hijo de Dios. Cada vez que acoges en tu pesebre a Jesús, tienes y eres la luz de Dios para el mundo en medio de la oscuridad y de la noche, de este reino, de este mundo que no es el reino de Jesús. En medio del mal, estás llamado a ser luz. Jesús es la luz del mundo y dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero seguir a Jesús se concreta en alimentarse de la voluntad de Dios, en la escucha y el silencio. María y José escucharon las voces de Dios representadas en los ángeles, que se hacían presentes en los ángeles porque cuando les pasó esto, que no sabían ni cómo sería, cuando los ángeles les anuncian que serán la madre terrenal de Jesús y el padre adoptivo de Jesús, ellos, yo me pongo en su lugar, no debían entender. Pero ellos en el silencio escuchan. Y esa es la escucha que necesitamos. Tenemos mucha prisa en hacer muchas cosas para no perdernos nada y competir con todos los amigos, vecinos, conocidos y desconocidos. Y una sola cosa nos basta. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Y a nosotros nos hacen falta muchas cosas que nos llenan de ruido y nos hacen pasar el rato, pero luego nos queda un vacío. Cuando está Jesús en nuestro pesebre, en nuestro corazón, y para eso preparamos la Navidad, ha abierto el corazón y entrado Jesús, nos alimenta la vida y no necesitamos movernos tanto. Necesitamos cumplir su mandato, que es amar más. Amar más no es hacer muchas cosas, es hacer lo que necesitan aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida. María, José, Jesús estaban allá y solo tenían dos animales, el buey y la mula. Esos dos animales los cita incluso alguno de los profetas. Pero el tema, vamos a salir ahí otra vez del tema histórico o no. El tema es la soledad de una familia que vive un momento difícil, que es el nacimiento en aquellos tiempos. ¿Cómo va a nacer un niño? Y se da por hecho que el niño nació con mucha más facilidad de la que se cree actualmente, cuando todavía hoy hay problemas a veces para que un niño nazca. Nos podríamos basar en las visiones de alguna monja como Ana Catalina Emmerich y veríamos allá que el niño nace y la luz, pero no hace falta.
Sencillamente hace falta que mastiquemos la palabra de Dios y veamos a José y María en una cueva con Dios. Solo Dios basta. Nosotros no. Nos bastan los turrones. Es que la familia. Allí no estaba la familia de José. Estaba la familia de José, que era de Belén. No lo dice. Fueron a verlos. No se sabe. No consta. La familia es aquellos que Dios pone en cada circunstancia para que amemos. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esa práctica es el amor. Yo podría decir algunas cosas más, pero creo que vamos a intentar aplicar eso a la vida cotidiana. Como yo he visto en mi larga vida múltiples cambios llenos de dificultades, y como hoy reconozco que incluso cuando no iba a la iglesia, era el mismo Señor quien me ha protegido y hecho caminar en medio de la oscuridad. Hay momentos donde Jesús nace. Realmente yo nunca he dejado la iglesia desde que hice mi primera comunión a los 7 años. Pero sí que he dejado a Jesús. Y eso me ha hecho de crecer y pecar. Y a veces pecar gravemente. Pero el Señor siempre ha venido a buscarnos y a decirnos: si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estoy a la puerta y llamo. Quiero morar en tu pesebre. Quiero ser alimento para los demás en tu corazón. ¿Tú quieres? Y es de ahí donde yo vi mi primera conversión poderosa, cuando el Señor me pidió que dejara el periodismo secular y le entregara mi vida. Y me dedicara a una empresa que debía conducir durante 18 años con mi mamá, una empresa también secular, porque mi madre luego enfermaría de Alzheimer. Claro, cuando el Señor te pide todo eso, no sabes que tu mamá va a enfermar de Alzheimer. Y se oró que yo tenía que dejar el periodismo secular, y así lo hice. Y de ahí viene el que el Señor me haya llevado con su enorme sabiduría a vivir unido a su voluntad cada día, aún en las equivocaciones, en la oscuridad del discernimiento, en el tener que pedir luz cada día. Ven, Espíritu Santo, muéstrame en qué me equivoqué, muéstrame qué es lo que no debo hacer, muéstrame mi pecado, pero muéstrame tu vida. Aún en eso, realmente el gran nacimiento de Jesús en mi corazón se produce cuando el Señor me pide lo que era una riqueza en mi vida, mi profesión, a la que yo había dedicado 15 años trabajando en múltiples medios y me gustaba mucho. Luego el Señor ha hecho que la profesión se pueda realizar evangelizando, cosa que yo ni imaginaba. Por lo tanto, ahí está. Dios no nos quita nada, sino nos hace evolucionar para darnos mayor felicidad. Dice: si volvieran a hacer, visto lo que he visto desde que el Señor me dio mi profesión hasta hoy, volvería a dársela. Visto lo que he visto, ahora más deprisa se la daría. Porque realmente esa profesión, salvando siempre unos miles de honrosos profesionales, tiene muchos obstáculos para poder abrirse camino
mostrando lo que debe ser un periodista, que es mostrar sencillamente los hechos que suceden y mostrar al mundo la verdad. En medio de este ruido es muy difícil ser periodista, pero más difícil es ser evangelizador, porque ahí ya incluso se pone en tela de juicio la libertad religiosa. Entonces quiero decir que a partir de esa primera conversión ha tenido que haber múltiples conversiones, sí, caminos a veces inexplicables, llenos de oscuridad, llenos de contrariedad, con contrariedades del poder del mal. Pero la gloria de Dios ha guiado la vida, porque siempre yo, al final, cada día, he tenido que decir: Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ya el gran nacimiento de Jesús en mi vida fue el matrimonio con Conchi. Este matrimonio que ha cumplido ahora 24 años. Ha sido la sabiduría de Dios. Ella es Jesús alimentándome a mí. Y yo procuro también llenarme de alimento para que mi familia coma y beba del agua viva que Dios nos puede dar. Con toda la humildad, con la misma humildad que José y María fueron a la cueva de Belén. Al final, que beban o no los demás depende de Dios, no de uno mismo. Uno debe estar lleno del amor de Dios para darlo. Los demás pueden cogerlo o rechazarlo. Y ahí es lo que pasó con los pastores y los reyes, que luego nos hablarán. Nos hablarán de eso. Que deciden ir, pero había otros que no deciden ir. Otros muchos. Ahí está la libertad de la evangelización y la libertad del amor. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros enemigos pueden elegir rechazar el amor de Dios que le demos. Pero nosotros, personalmente y de forma intransferible, tenemos que dar el amor de Dios para que pueda cogerlo cada uno. Si nuestro pesebre no está disponible, como el corazón de José y María, para que Jesús nazca cada día en nosotros, somos nosotros los que no vamos a ser alimento de vida eterna para los demás a través de la encarnación de la palabra de Dios, llevando la voluntad de Dios a las cosas cotidianas. Por lo tanto, estamos llamados a ser santos. Sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Sed luz del mundo. Para eso, humildad, debilidad. Y no es el poder y la fuerza, como dice la canción. Es el Espíritu de Dios el que nos llevará adelante. Que eso no quiere decir hacer cosas y equivocarse. Pero la humildad requiere decir: Señor, muéstrame mis pecados ocultos, muéstrame en lo que me he equivocado. Y eso cada día, hasta que llegaremos al cielo, tendremos que correr esa carrera. Yo todavía sigo en ella y espero estarlo algunos años más. Padre Santo, te damos gracias por el nacimiento de Jesús en Belén, porque ese Belén somos cada uno de nosotros, y haz que podamos vivir la Navidad en la humildad, en medio de un mundo lleno de oscuridad, con austeridad, pero con tu amor, Señor. Como dice la Escritura, que nada nos separe del amor de Dios, nos dice San Pablo. San Pablo lo afirma. Nada nos separará del amor de Dios. ¿Lo crees tú? Pero tú puedes hacer algo, decir: sí quiero el amor de Dios a cada segundo. Ese sí, como el de María, el fiat, lo debes dar tú. Como el de José, lo debes dar tú. A veces puedes dudar, pero ponlo en manos de Dios y Él te llevará adelante
con su sabiduría y con su guía. Y al cabo de años, a lo mejor puedas entender por qué aquello que tú deseabas no era lo que te convenía. Y lo que tanto te costaba, como andar embarazada María 150 kilómetros a pensarse con José, como aquello que tanto te costaba como ella, resulta que es salvación para el mundo porque estás con tu vida entregando a Cristo en el silencio que quizás la historia no mostrará. Pero si haces eso, el Señor te dirá, pasa, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me viste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste. Hiciste en todos aquellos que yo te puse en el camino, a mí mismo, aquello que le hiciste a cada uno, amando con sencillez y amor. Y escucharás como el Señor te dice, como dijo en su día, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado a los sencillos lo que has ocultado a los sabios y poderosos. Amén.